el viernes y decíamos muy bien, recuerdo, y le pido también que usted nos siga en nuestra cuenta de TikTok, @elalbertomedina, en TikTok, en X, en Instagram, así, Luis Alberto Medina, @elalbertomedina. Ahí hicimos el TikTok con la caída. Cayó la fiscal de Sinaloa. Esto es gravísimo. Por las 10 irregularidades que detectó la Fiscalía General de la República sobre el caso del Mayo Zambada. Mucha gente se puede preguntar, y como es la gente, ¿no? Porque después de 3 días que abordas una noticia, dice, ¿cómo friegan? No es nuevo. Cuando le sacaron el escándalo sexual que traía Arnold Schwarzenegger hace 20 años, cuando era gobernador de California, al tercer día en el LA Times la gente se quejaba, ¡ya déjenlo! ¿No? Estamos hablando de la cultura gringa, es decir, tenemos, créanme, estudiado todos los consumos de información y cómo reacciona la gente. Al segundo, tercer día, o si cuestionas a alguien, es la psique humana. Pero el Mayo Zambada implica la negociación, las ramificaciones, los negocios o las complicidades de nuestra clase política mexicana. Y siguen saliendo cosas, siguen saliendo inconsistencias y salpica a actores. Y cayó la fiscal y el gobernador salió a decir de Sinaloa que él le sugirió, le aconsejó que dejara el cargo. Bienvenida a la autonomía. A ver, la autonomía no es cierto, está en la ley, pero en el papel no. Los fiscales en turno en todos los estados y a nivel nacional están trabajando con el gobernador en turno. Y qué bueno, a ver, fuera máscaras, como los diputados. A ver, pero la cuestión es que dicen, es que esa autonomía será autonomía presupuestaria, autonomía en la ley, pero en los hechos todos los fiscales están con el gobernador en turno, la gobernadora en turno, como el fiscal nacional. Y también se publica, como le digo hoy, que ejecutaron a otro operador del Mayo y del exrector de la UAS. Vaya lo que está saliendo, y recuerdo muy bien como dijiste, Marcos Vizcarra, vamos a ver lo que traiga esto, lo que detone las inconsistencias, y cayó la fiscal, Marcos Vizcarra. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días a ti, a la editorial de Proyecto Puente, a la producción. Pues bueno, ciertamente cayó la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada. Lo hablamos la semana pasada sobre estas 10 inconsistencias señaladas por la Fiscalía General de la República. Dábamos cuenta incluso una por una sobre tanta inconsistencia. Inclusive podríamos recordar también cómo en días anteriores todavía platicábamos, después de que se libera el video por parte de la Fiscalía, platicábamos de varias inconsistencias mismas que se daban a partir de declaraciones de Sara Bruna Quiñones Estrada y también del video, el mismo video que tiene algunas cosas que son extrañas y que bueno, que ahora la Fiscalía General de la República también retoma. Vale la pena mencionar y repetir un poco lo que tú estabas hablando justo, ¿no? Sobre cómo este rebase, por así decirlo, o esta situación que envuelve a los poderes, el Poder Ejecutivo, que le habla a la Fiscal General, tiene una llamada de 5 minutos, menciona el gobernador, no hubo más detalle, solamente le recomendé a Sara Bruna Quiñones Estrada que se retirara. La fiscal posteriormente hace una publicación donde ella dice que se va con la frente en alto, que prefiere no interrumpir con el curso de las investigaciones que existen, no hace ruido, pues. Entonces Sara Bruna Quiñones Estrada llega a este punto de renuncia, y vale la pena recordar un hecho, Luis Alberto. Cuando Sara Bruna Quiñones Estrada llega a la Fiscalía General del Estado, en ese momento había fiscal general, un hombre llamado, un académico llamado Juan José Ríos Estavillo, quien antes de eso había sido, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Deja la Comisión de Derechos Humanos, termina su periodo y luego se lanza como fiscal general en la administración de Quirino Ordaz Coppel. Él fue el primer fiscal autónomo bajo la figura de autonomía, pero luego llega la elección para 2021 precisamente, y estamos hablando de que entonces llega Rocha Moya, y durante el transcurso de que es electo y que toma posesión, estaba en esta transición pues gubernamental, Rocha Moya da a conocer que había hablado en su momento con el fiscal general Ríos Estavillo para pedirle que se retirara. Él lo hizo a través de Quirino Ordaz Coppel, ahora embajador de España, de México en España, y se retira Ríos Estavillo, se abre la convocatoria y llega Sara Bruna Quiñones Estrada, quien vale mucho la pena también decirlo y tenerlo como referencia. Es una persona muy cercana, o una persona muy muy cercana a Enrique Insuza Cáceres, que es el actual secretario general de gobierno, y digo, era muy cercana porque Sara Bruna, antes de ser fiscal general, era jueza en el Poder Judicial local.
y el mismo Insunza Cáceres fue presidente del Poder Judicial en 10 ocasiones, entre 11 años. Entonces era una persona muy, muy cercana a Insunza Cáceres, se presenta, incluso tenía mucha estima social, y eso también vale la pena decirlo. Sara Bruna Quiñones Estrada tenía mucha estima social antes de ser fiscal general, porque ella estuvo encargada de todos aquellos casos, o la mayoría de los casos de corrupción, donde se expuso, mejor dicho, corrupción en el gobierno, en la administración de Mario López Valdés y también en la de Quirino Ordaz Coppel. Incluso ella se anteponía y argumentaba, y eso llamaba mucho la atención, sobre decisiones que tomaba la Fiscalía General del Estado en acuerdos con los funcionarios para evitar a que ellos evitaran la cárcel. Entonces, Sara Bruna se posicionó incluso como esta jueza, de hierro en el Estado, tenía, insisto, mucha estima social. Se retira Sara Bruna Quiñones Estrada, ella pide su retiro y en semanas después ella se postula para ser la primera mujer fiscal general del Estado. Ella llega con esa estima social ante el Consejo Central de Seguridad Pública, que es un órgano ciudadanizado que hace toda una disección de los perfiles que quieren ser fiscales en Sinaloa. Estos hacen la propuesta, entre los consejeros hablaban mucho sobre Sara Bruna Quiñones Estrada, la veía como el perfil idóneo, llega a las manos del gobernador una quinteta, el gobernador tiene que hacer rápido una terna, enviarla al Congreso del Estado, en esa terna queda Sara Bruna Quiñones Estrada, y bueno, lo demás es historia. El Congreso del Estado se lleva a Sara Bruna Quiñones Estrada por unanimidad, fue completo el Congreso, insisto, la señora llega con una gran estima, pero lo que sucede que tiempo después, conforme fue pasando todo este proceso político, social, económico, pues vemos que Sara Bruna Quiñones Estrada poco a poco fue cayendo, ha tenido muchas quejas tanto de activistas sociales, o tuvo muchas quejas de activistas sociales por parte de la comunidad LGBT, por ejemplo, tuvo muchas quejas también de la comunidad de madres buscadoras en Sinaloa, por muchas situaciones que son bastante complejas de explicar en este momento, pero que básicamente se resumen en temas periciales. Tuvo muchas quejas de otros organismos sociales. Vaya, Quiñones Estrada estaba empezando a acumular muchas quejas. Sucede esa situación con temas criminales de crimen organizado, y Sara Bruna Quiñones Estrada entonces se queda en el banquillo, y ahora de ser esa esa jueza de hierro, a una fiscal endeble, una fiscal que lo que conocemos ahora es que además fue negligente con un caso de asesinato, y no cualquier caso, sino del principal opositor político de Rubén Rocha Moya. Marcos, ¿y qué se dice entonces? A ver, la pregunta sigue abierta. ¿Quién mandó matar al exrector de la UAS antes de que me digas sobre el operador del Mayo? Es decir, no se sabe todavía. Sigue esa pregunta en el limbo. Entonces, es decir, ¿por qué alteraron la escena del crimen a ese nivel? ¿Quién mandó alterar la escena del crimen? ¿Quién mandó cremar el cuerpo? ¿Y por qué mandaron matar a Cuen? Son preguntas sin respuestas, yo creo todavía. Yo creo que eso indigna en Sinaloa. Marcos. Claro. Mira, lo acabas de decir, son preguntas sin respuestas, son preguntas que desconocemos totalmente. Hablamos con un abogado en Revista Espejo, un abogado que nos ha apoyado mucho a nosotros, tanto para nuestra defensa legales, cuando hemos tenido la necesidad, como también para poder realizar análisis profundos sobre esos temas. Este abogado nos mencionaba algo que creemos que es elemental. Lamentablemente, el caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, en el caso muy particular del asesinato, se politizó demasiado, tanto que hoy por hoy va a ser muy difícil poder tener una verdad cercana a la realidad. ¿Así de plano? ¿Es lo que se está viendo entonces en Sinaloa? Claro. Esclarecerlo va a ser tan difícil por los intereses que implica, ¿no? También me imagino. Claro, entre los intereses que implica y entre también todo este bagaje que tenía previo, ¿no? O sea, creo que hay que entenderlo también. Héctor Melesio Cuen, lo platicamos en la semana pasada, ¿no? De esos días pasados, donde Héctor Melesio Cuen Ojeda finalmente también era una persona que tenía una amplia solidez por parte de grupos políticos muy importantes. Recordemos que fue diputado federal electo por el PRI. Recordemos también que él apoyó a Rubén Rocha Moya en la campaña para ser gobernador. Él puso el capital político del Partido Sinaloense, tenía un partido que era el Partido Sinaloense, y actualmente, por lo menos durante el último año, tuvo esta confrontación política con el gobernador respecto a los manejos de la universidad.
Eso era. ¿Y qué me dices de la caída, bueno, más bien, pues la ejecución de quien se pedían $4 millones también por su captura, la DEA, es decir, de García Corrales, el Tano? Claro. Martín García Corrales, el Tano también, o Cachuchas, era de los más buscados en Estados Unidos por traficar fentanilo para el cártel de Sinaloa, y también lo asesinaron. Sí, así es. Bueno, el Tano fue asesinado durante el fin de semana. Ese señor Martín García Corrales, un hombre que fue encontrado sin vida, torturado, con huellas de tortura, amarrado, incluso en una brecha, fue encontrado en una brecha en una comunidad cercana a la cabecera municipal del municipio de Lota. Este señor, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y lo acabas de decir muy bien, era una persona buscada, se ofreció una recompensa de $4 millones por el señor, pero lo que es importante de parte de este caso son dos cosas. La primera es que este señor fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como un operador criminal del cártel de Sinaloa para la producción y también el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, y también para hacer la compra de armas en ese país y traerlas a Sinaloa, armas que son importantes de acuerdo con documentos de la Corte de Estados de Nueva York. Son armas de uso militar que él fue adquiriendo durante mucho tiempo para sus negocios ilícitos. Se sabe ahora, por lo menos durante el fin de semana, y de acuerdo a lo que ha documentado también por distintos medios de comunicación, que el señor Martín García Corrales era hermano de Sonia Estela García Corrales, quien es presidenta del partido sinaloense en el municipio de Lota. Esa es la información. Conclusión entonces, Marcos Vizcarra, nos quedamos con eso, con lo difícil que va a ser el esclarecimiento. El presidente acaba de declarar también reconociendo la caída de la fiscal o la renuncia. Se confirma que el gobernador dijo, le aconsejó, le comentó, vaya, ¿no? Le pidió la renuncia el gobernador de Sinaloa. Nos quedamos con eso también, pues, punto. Bueno, sí, nos quedaríamos así tal cual. Gracias, Marcos. Estamos en contacto entonces y seguimos en contacto. Buenos días.